Put your hands up, my people. Ustedes todavía no saben lo que es el comunismo. Unión Patriótica de Cuba. Te traigo surprise, yo soy Rastafari. Yo soy un talento de la calle que se consagró a luchar contra la tiranía, se caló. Yo sé que la música de reggae es bendecida por Dios. Soy hermoso y digo que yo soy el camino del rebelde que no claudicó. Yo soy la bala del soldado que se disparó. Soy la confianza de este pueblo que ya se cansó, ya se cansó. Mujeres y hombres cuando despertarán de esta horrible pesadilla, a mí no me engañarán. Ya yo sé que los comunistas tienen listo su plan para robar a los que son humildes el pan. Se lo dedico a los Castros y a los que pertenecen a su clan. Si su ley me condena, ¿cómo lo justificarán? Para la historia será una pena revelar que censuraron o que encarcelaron políticamente a Candyman. No me pongan en lo oscuro a morir como un traidor. No soy bueno y como bueno moriré de cara al sol. No me pongan en lo oscuro a morir como un traidor. No soy bueno y como bueno moriré de cara al sol. Mi alma necesita canciones que tengan calibre. Yo quiero a Cuba libre. Yo quiero a Cuba libre, bien libre. Mi alma necesita canciones que tengan calibre. Yo quiero a Cuba libre. Yo quiero a Cuba libre, bien libre. Colega, escucha la radio, mira la tele y lea los periódicos. En Cuba los medios de prensa son demagógicos. Yo sé que este gobierno vive del robo. Por eso es que la aduana nunca para con el robo. Y todo aquel que me critica seguro vive del sistema. Y ese beneficio le resuelve su problema. Quiero que sepan todos que aquí nada es para siempre. Por eso les disparo este tema. Yo sé que la gente tiene miedo, tiene terror y tiene pánico. Y el pensamiento del cubano se vuelve mecánico. Y por eso se van de Cuba los que quieren libertad, buscando en otro mundo su verdad. No me pongan en lo oscuro a morir como un traidor. No soy bueno y como bueno moriré de cara al sol. No me pongan en lo oscuro a morir como un traidor. No soy bueno y como bueno moriré de cara al sol. Mi alma necesita canciones que tengan calibre. Yo quiero a Cuba libre. Yo quiero a Cuba libre, bien libre. Mi alma necesita canciones que tengan calibre. Yo quiero a Cuba libre. Yo quiero a Cuba libre, bien libre. Y recuerden que el gobierno de Castro es demagogo, mentiroso y engañoso. Por eso Amigos, buenas noches. Disculpen la tardanza, pero estaba ya en la última graduación hoy en la misa de la escuela de mi niña. Hoy le entregaron el diploma y llegué un poquito tarde para estar con ustedes. Muchas gracias a todos ustedes por la confianza. Gracias, de verdad. Saludos a todos los que se han conectado de temprano. A Aimé, saludos a Marta Vázquez, Jesús Menéndez, saludos Jonalaide, saludos Maribel Romero, saludos a Simone Extremo, saludos a Simone Hugo, saludos Margarita Jesús, Papi Chulo, saludos, gracias.
Compartan la directa, por favor, como siempre digo, compartan, compartan, compartan y den muchos likes para el algoritmo de YouTube. Bueno, la directa la pudimos recuperar, la de Carlos con Carlos Ríos, la pudimos recuperar gracias al editor. Se faja duro el editor, se había quedado un stream ya la directa. Estamos bajo un ataque permanente y eso lo sabemos. Hoy alguien me pone un comentario y dice, yo pongo la foto en la comunidad que me sale en Facebook y la comparto con ustedes. Y me dice, bueno, tú eso es de Cuba Llama y tú estás cogiendo dinero también. Y de verdad que la gente, los comunistas tienen un gran problema con el dinero, ¿sí me entiendo? Pero esto no da para YouTube, a mí por lo menos no me da para vivir. Tal vez a otras personas sí le da para vivir, pero a mí YouTube no me da para vivir. Y eso tengo que decírtelo, campeón. No me da para vivir YouTube. Saludos a todos los amigos que se van conectando. Saludos. Amigos, para ir con el tema rápido, este tema que quiero tocar con ustedes, lo pasé ayer por encimita, antes de abrir con Carlos Ríos, y es el tema de la cumbre de las Américas. Cómo se está desarrollando todo este proceso de la cumbre de las Américas, cómo los Estados Unidos de América ha dado señales de debilidad, pero grandes señales de debilidad. Hay un boicot grande contra esta cumbre, una cumbre que nació muerta, y López Obrador se ha encargado de hacer este boicot. López Obrador ha hecho algo que no había hecho ningún presidente mexicano. Jugaban con la cadena, pero López Obrador está jugando con el mono. Y yo pienso que jugar con el mono, Obrador, es muy peligroso. Pero fíjense cómo viene ante la cumbre de las Américas el desafío y lo que hace La Habana, Cuba, y lo que hacen estas catervas de parásitos mantenidos por su pueblo, vagos, delincuentes, que manejan los países de la izquierda latinoamericana. Todos son unos parásitos, todos son unos lumpes, son una basura, no hay calificativo. Me siento bien cuando digo estos calificativos de estos perversos, de estos corruptos, de estos asesinos, miserables, ladrones. Todo lo malo lo pueden tener los líderes del socialismo del siglo XXI. Qué bien me siento, gracias, papá Dios. Pues bueno, el corrupto de La Habana, Cuba, cita para el viernes a la cumbre del ALBA. Cita la 21 cumbre de jefes de Estado y de Gobierno alternativa bolivariana para los pueblos de nuestra América, Tratado de Comercio de los Pueblos del ALBA. Va a sesionar el viernes en La Habana. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba anunció este martes en su cuenta de Twitter que la fecha del encuentro, los miembros de la plataforma de integración latinoamericana y caribeña. Yo no sé cómo Twitter todavía le tiene la cuenta abierta a Bruno Rodríguez, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba. Deberían de cerrarse por descarado, por sinvergüenza, por asesinos, por cobardes. En este sentido, el MIRRE señaló que las naciones que integran nuestra alianza compartirán estrategias de desarrollo comunes y analizarán la situación política regional. Desarrollo común. ¿Qué tienen ustedes que puedan traerle desarrollo a los pueblos? Ninguno. Ninguno. Ahora, eso sí, ustedes van a hacer una estrategia regional. La estrategia regional, ¿cuál es la de ustedes? Es destruir los Estados Unidos de América. Ustedes, y yo no entiendo los socialistas, porque mira que a ellos les gustan los dólares, pero es que hay algo que los une a todos ellos en común, que es el resentimiento social. Son personas envidiosas, son personas resentidas sociales que le mueve la envidia. Y con esa envidia arrastran a millones de personas con ellos. Yo lo entiendo su frustración, entiendo su desvergüenza, la de ustedes, la envidia hacia los Estados Unidos. Un país que funciona. Un país con defectos, con virtudes, no es el mejor del mundo, pero no vamos a decir, no voy a decir que no, es el mejor del mundo. Con muchos defectos y virtudes, es el mejor del mundo. Porque todo el mundo quiere imitar a los Estados Unidos. Todo el mundo quiere imitar a ese Estados Unidos. Lo que sucede aquí
en el continente latinoamericano donde vivimos nosotros, existe algo en la gran masa latinoamericana y principalmente promovido por los movimientos de izquierda latinoamericanos. Los movimientos de izquierda latinoamericanos controlan el magisterio de Latinoamérica. ¿Y qué pasa cuando la izquierda domina el centro principal de una nación? La enseñanza, las escuelas. Ahí se sacan los futuros líderes y se trabaja y se educa, no educación cívica, no educación real, sino una educación de adoctrinamiento a las masas, donde se le inyecta al joven en las escuelas el resentimiento y el odio hacia los Estados Unidos de América. Latinoamérica es un caldo de cultivo, es tierra fértil para ser antiamericanista, para odiar al yanqui. Eso comenzó, ese odio por el yanqui comienza en La Habana, Cuba. Sabemos que los Estados Unidos pudo haber cometido muchos errores. Pero no hay país en el mundo, no sé, los países desarrollados, pero Latinoamérica, gobernados los países latinoamericanos por regímenes izquierdistas, socialistas, no tienen una política de bienestar social como la tienen los Estados Unidos de América. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque en Estados Unidos hay algo que ustedes carecen. Podrá haber aquí corrupción, pero los niveles de corrupción de América Latina son niveles alarmantes. Y cuando los regímenes de izquierda agarran el poder, se vuelve más corrupta la sociedad. Se vuelve más corrupta porque con la corrupción es parte del núcleo del socialismo para dominar a la nación, vivir en un relajo permanente la sociedad. Entonces América Latina durante muchos años ha sido ese caldo de cultivo para inyectar el odio hacia los Estados Unidos. Y eso es lo que ha tenido a los países en la miseria que los tiene. Porque acuérdense, mientras más pobre, mientras más ignorante, es fácil de dominar a la sociedad. Hoy vemos cómo en este boicot a esta cumbre, es a la cumbre de las Américas que surgió en el 1994. Surgió en el 94 con el lema de la democracia. Solamente estaban invitadas las democracias de América Latina, con sus imperfecciones, pero habían elecciones cada cierto tiempo establecidas por las constituciones de estos países. Había alternancia en el poder. Ninguno de los regímenes de derecha de América Latina se quedó vitalicio en el poder. ¿Por qué? Porque estos regímenes democráticos respetaban las constituciones, respetaban la democracia, las instituciones creadas en la democracia, y entendían que para llevar un país hacia adelante, sacarlo hacia adelante, es con el respeto a las leyes. Algo que los socialistas no hacen. Entonces, esta cumbre en La Habana, Cuba, que el viernes, se reúne ¿quién? Todos los aspirantes a dictadorzuelo o todos los dictadorzuelos de América Latina. Imagínense sentarse en una cumbre al lado de Nicolás Maduro, al lado de Daniel Ortega y al lado de Díaz-Canel. Yo pregunto, ¿qué tienen que enseñar estos tipos a las personas, al mundo, de avance en democracia, de avance en el desarrollo de su nación? No lo hay, no existe. Entonces, vemos un grupo de países y un señor llamado Andrés Manuel López Obrador que identifica bien
la situación política de los Estados Unidos. ¿Y sabe cómo están los Estados Unidos políticamente? Claro, los Estados Unidos políticamente, desgraciadamente, está herido desde adentro. ¿Por qué? Porque está fracturada la sociedad norteamericana. Al estar fracturada la sociedad norteamericana y las divisiones que hay en los Estados Unidos, esto lo aprovecha la izquierda para meterse y desafiar a los Estados Unidos de América. Entonces yo veo a este señor López Obrador, que la gente no ha entendido, que muchos mexicanos se han equivocado con él, que dicen que es un imbécil, que es un no. López Obrador es un militante comunista, un militante comunista que viene con una agenda regional y él sabe lo que él quiere para México. Y lo está logrando poco a poco, la destrucción de la democracia mexicana. Y créanme, mexicanos, si me están viendo algunos mexicanos, créanme una cosa, que va camino a la destrucción de México. ¿Por qué? Porque también ha encontrado dentro de México una oposición que está podrida en el Congreso y en el Senado mexicano. Y que no son capaces de hacerse unos autoanálisis, y todo senador y todo congresista que esté sucio debe de salir inmediatamente del Congreso, porque mientras tengan colas que le pisen, ese es el arma perfecta para que López Obrador siga con su agenda destructiva de México. Porque ustedes, como políticos corruptos de oposición, los que estén corruptos, que le está ministrando, él está ministrando los escándalos de la corrupción de aquí al 24 para volver y poner a un delfín, una delfina de él, en la continuidad de su proyecto y el mandar tras bambalinas. Si la oposición mexicana no llega a una autorreflexión clara, real, seria, y todo el que esté sucio, que salga del juego político y que le den paso a personas que puedan combatir a López Obrador con moral, porque López Obrador tiene todo para ser derrotado en las urnas del 24, su proyecto Morena. Los índices de violencia en el país están a la alza. Los asesinatos. Aquello es horrible. Y con todo y eso lo apoyan, porque él administra los escándalos. Pero lo apoya el pueblo porque le está regalando el dinero al pueblo. Porque está adaptando al pueblo a ser mantenido. Eso es lo que quiere lograr él. Y lo está logrando poquito a poquito, poquito a poquito. Y él en su interior, él sabe que es un país con una economía fuerte. Tiene petróleo, tiene recursos naturales. Y se ha convertido, o lo han dejado convertirse, en ese líder que quería América Latina. Ese líder que está en un país fronterizo con los Estados Unidos de América, con más de 2.000 millas de frontera, con un comercio bilateral de más de 500.000 millones de dólares al año. Y este hombre es el hombre que va a ser el interlocutor con el resto de América Latina, pero como él ve la situación, la debilidad de los Estados Unidos, él va al ataque, a la mala. Porque lo que ha hecho López Obrador no es de un presidente digno de ir a la mala contra los Estados Unidos de América, que es receptor de millones de mexicanos. No se vale el boicot que le está haciendo a la cumbre de las Américas López Obrador, en un desafío como nunca antes. Claro, hay un presidente en los Estados Unidos débil completamente. Entonces López Obrador ve esto y el presidente,
Biden quiere salvar una cumbre que desde que nació es insalvable. Porque además no tiene carácter. Porque es el primer momento que el señor Obrador quiere boicotear una cumbre de las Américas donde existan regímenes que no son democráticos. Yo le preguntaría a Anthony Blinken, secretario de los Estados Unidos de América, o Christopher Dodd, senador especial para convencer a López Obrador. Yo le hiciera una pregunta a López Obrador. Si estuviera Pinochet gobernando en Chile, ¿usted lo incluyera? ¿Usted incluyera a Pinochet en la cumbre de las Américas? Coño, no hay un periodista en México. No hay un periodista serio que participe en las conferencias mañaneras de López Obrador y le pregunta a López Obrador si hubiese en América Latina, hubiera en América Latina un régimen como el de Pinochet o como la ñañe, esta que sustituyó a Evo Morales, ¿lo invitaría usted a la cumbre de las Américas? Si la respuesta yo me la imagino de López Obrador con Pinochet, que critica tanto a cada rato al régimen de Pinochet, hubiera dicho que no. Ahora yo le pregunto a López Obrador, si tú ves y la similitud, hacemos una comparación entre Pinochet y la dictadura cubana, Pinochet es un niño de teta. Lo que sucede que estos regímenes que usted quiere incorporar son izquierdistas. Porque ¿cómo invitar a un hombre como Daniel Ortega, que en las últimas elecciones metió a 14 opositores presos que iban a discutir la presidencia con él? Descaradamente, es que no hay discusión. No hay discusión, Biden. La administración norteamericana tenía que entender que no había discusión aquí. Que hay que tener el carácter suficiente para saber que tú eres la potencia número 1 del mundo y que contigo no se puede jugar. Pero ¿qué hace el presidente de los Estados Unidos? Le manda a Christopher Dodd, le manda al otro, le manda al otro, llorándole a López Obrador. ¿Qué es esto? Lo jamás visto en la historia. Dice Manuel Hernández, señor Carlos, ¿por qué no? Si el presidente Joe Biden obligara a no tener más negocios con China y Rusia en la cumbre de las Américas. Después te contesto. Y estás claro, pero después te voy a contestar eso. Gracias por tu aportación. Pero López Obrador no ha entendido. Porque si fuera un presidente fuerte, un presidente con carácter, ¿qué hubiera hecho? Siéntate. Usted viene a la cumbre. Porque es que es una estupidez, es una enajenación. Países que tienen inmigración en los Estados Unidos, migrantes, sus ciudadanos boicoteando una cumbre, donde qué importante sería venir y tener contacto de primera mano con la situación de tus ciudadanos en los Estados Unidos de América, que son el renglón número 1 de la captación de divisas de México y Centroamérica y Cuba. Por la cantidad de ciudadanos de estos países que viven aquí. México recibe, señores, México recibe al mes $4,000 millones por concepto de remesa familiar. $4,000 millones. Increíble. Increíble. Sácala por 12 meses. Claro que va a crear un banco del bienestar
para que toda la remesa pase ahí. Solo que Estados Unidos, ¿qué tenía que haber hecho? Llamarlo a contar. Y si tú no entras por el aro, yo comienzo a reducir el envío de remesas familiares. A ver cómo tocamos. Pero como este presidente de aquí, de este gran país, quiere y tiene una lucha por legitimizarse en el poder, una legitimación que él sabe que está en duda, hace todos estos juegos. Y se le viene la cumbre arriba. ¿Y qué hace para que López Obrador asista a la cumbre? Le abre el juego a Cuba y a Venezuela. Pero ¿quién carajo es López Obrador? ¿Quién carajo es este tipo? Compórtese usted, presidente de los Estados Unidos, a la altura que necesita los Estados Unidos. No podemos seguir siendo la burla del mundo. Un periódico de tendencia demócrata, Los Angeles Times, dice, Los Angeles Times, vamos a leer, un boicot en ciernes sobre la lista de invitados a la Cumbre de las Américas este año. Una reunión hemisférica que se celebra cada 3 o 4 años y que está prevista para Los Ángeles el mes que viene. Tiene al gobierno de Biden luchando por evitar un bochorno que podría erosionar la influencia de Estados Unidos en la región. Señores, ¿cuántas veces yo he hablado en este canal y Gustavo León hemos hablado de que Estados Unidos ha perdido influencia en el continente? Es que esto era de esperar también, porque la Secretaría de Estado, con los diferentes presidentes de América Latina, de los Estados Unidos, no han hecho y no han trabajado en el área para evitar lo que voy a hablar más adelante. Los problemas comenzaron cuando la administración decidió inicialmente excluir a los líderes antidemocráticos de Cuba, antidemocráticos. Estos son los Angeles Times. Los Angeles Times de tendencias izquierdistas y demócratas. Nicaragua y Venezuela. Lo que provocó la ira del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. El mandatario mexicano dijo que no asistiría a la cumbre, macho mexicano, si no se incluía a todos los países del hemisferio occidental. Otros líderes latinoamericanos, se hicieron rápidamente eco de la advertencia. Esto estaba bien, esto estaba fríamente calculado. Esto no salió de la cabecita de este señor. Eso está fríamente calculado desde La Habana, Cuba. Porque él hace esta declaración antes de visitar La Habana, Cuba, para congraciarse con La Habana, Cuba. La cumbre llega en un momento crítico para la administración, que busca contrarrestar el creciente peso de China en la región. Reparar las relaciones, señores, ¿cuántas veces? Miren, estos son los Angeles Times. ¿Cuántas veces en este canal hemos dicho y hice un programa completo de la influencia china en Sudamérica? Este señor que está frente a ustedes en las cámaras. Aquí están los Angeles Times diciendo lo mismo que hemos repetido nosotros en varias directas en este canal. Le hemos repetido, le hemos dado caer en diferentes circunstancias para ver si toman conciencia, los que tienen que tomar conciencia. Para contrarrestar el creciente peso de China en la región, reparar las relaciones dañadas durante la administración Trump y frenar el flujo de migrantes en la frontera sur de Estados Unidos. Claro que sí. Y me voy a parar aquí en lo que dice Los Angeles Times. ¿Qué sucede? Amigos, ¿qué sucede? La mayoría de los países latinoamericanos
la mayoría en la era de Obama estaban contentos. Veían la administración de Obama con buenos ojos. Al llegar Trump y ponerle a Cuba las sanciones con esta política, donde Cuba influye en el continente y tiene aunque ustedes y muchos no quieran creerlo, Cuba tiene un peso importante de influencia en la región latinoamericana. Cuando llega Trump, hay un divorcio con el resto de Latinoamérica, que a Latinoamérica no ve con buenos ojos la política de Trump hacia La Habana, Cuba. Y si ustedes no me quieren creer, miren las votaciones en las Naciones Unidas contra el embargo económico. Latinoamérica en bloque vota a favor de la dictadura cubana. Ahí te lleva a cómo está este continente, el resentimiento antiamericano. Entonces, esta política de divorcio de América Latina y los Estados Unidos con el resto de América Latina, un área de influencia que Estados Unidos se fue mirando a otras regiones del mundo, dándole prioridad al Medio Oriente, por las condiciones sabemos, dándole prioridad a Asia, porque China, y creo que yo lo dije, cuando Trump echa la guerra con China, ustedes ven que los chinos, los orientales, son unos tipos que ellos no son bocones. Ellos saben cómo trabajar. Los chinos trabajan a largo plazo. Y mientras Trump tenía la lucha comercial con China, China estaba abriendo frente en Sudamérica. Y la administración de Trump no se daba cuenta del avance de China en Centroamérica y en América del Sur. ¿Traído por quién? Por Cuba. Igual que Rusia. Influyendo en el área. Traído por Cuba. Porque es lo que querían, implantar la potencia china con su banco de desarrollo y dominar la región importantísima en recursos naturales, en tierra fértil, donde China tiene grandes extensiones. En estos mismos momentos que yo estoy hablando contigo, se acaba de terminar el puerto más grande de América Latina. ¿En dónde, Carlos? En Brasil, con capital China. Hello, Estados Unidos. Estás dormido. Estás dormido, Estados Unidos. Con capital China. Brasil. De Bolsonaro. A ver, alguien me dice que China es globalista, que Bolsonaro es antiglobalista, pero Bolsonaro tiene negocio con China. Señores, pero no se han dado cuenta que es un grupo de tipos que lo único que quieren hacer es un orden mundial a su manera, donde puedan dominar las sociedades. Un grupo de dictadurzuelos antidemocráticos, incluyendo, y me importa, los que estén con Bolsonaro, incluyendo los que defienden a Bolsonaro, incluyendo a todos los que defienden a Bolsonaro. Porque lo que quieren es mantenerse, reelegirse y reelegirse en el poder. No importa. Tráeme a China. Porque China tiene algo y hay que, eso sí hay que darle crédito a China, que ha sido muy inteligente más que los Estados Unidos. Y yo entiendo por qué.
también. Estados Unidos condiciona la ayuda a las inversiones según la ideología del sistema, del país. China, que domina el Partido Comunista, que nadie se olvide de esto. El mundo desarrollado, capitalista, primermundista, hace negocio con el Partido Comunista Chino. Pero China, a la hora de invertir, no mete la doctrina Monroe. China, cuando invierte, no mira ideología. China mira ganancia. ¿Dónde puede sacar ganancia? Estados Unidos condiciona todo a la violación de los derechos humanos. Eso es bueno también. Pero desgraciadamente Estados Unidos, usted no se pone de acuerdo. La Secretaría de Estado de los Estados Unidos no se pone de acuerdo en algo. Si tú condicionas una política económica que vaya aparejada con los derechos humanos y que vaya aparejada con democracia, entonces, ¿por qué las empresas norteamericanas invierten en China? Donde China está legislando una ley donde es una ley sobre la propiedad intelectual con las empresas extranjeras. De hecho, tengo información que algunos inversionistas están saliendo de China. China violadora de los derechos humanos. Y China violadora de los derechos humanos. Europa civilizada, Estados Unidos civilizado, Canadá civilizado, tienen relaciones comerciales con China, donde China, a través de la ruta de la seda, tiene grandes inversiones en Europa. De hecho, el puerto de Hamburgo en Alemania, la mitad o más de la mitad del puerto es chino. Entonces, ustedes mismos, las democracias, han vivido una hipocresía. Cuando tú vives ese nivel de hipocresía en la política, pierdes el respeto del resto de los países del mundo. Lo pierdes. Y todo lo que ha venido sucediendo con este boicot a la cumbre no es nada más que Estados Unidos ha perdido respeto y ha perdido liderazgo. En el estrato del comunismo, tienen un plan bien diseñado desde Moscú, Pekín y La Habana. Escuchen: Moscú, Pekín y La Habana. La destrucción de los Estados Unidos de América desde adentro. Hoy en día, el fentanilo, ¿cómo se llama esta? Se me olvida la palabra de esta droga. El fentanilo que se usa para la medicina también, para anestesia y todas estas cosas. No, la metadona es, no, sí, la metadona es un plan, gracias, pero no. Se me fue la palabra a la boca, de la mente. El fentanilo se ha convertido en el dolor de cabeza de los Estados Unidos de América. Hoy, metanfetamina, la metafetamina, gracias José,
Gracias. Me vino rápido a la mente, pero José también me lo puso ahí. Gracias, José. Donde el cinturón bíblico de los Estados Unidos de América, donde viven en mayoría blancos de familias cristianas, jóvenes, se están acabando con las drogas en las calles de los Estados Unidos de América. Es desgastar moralmente a los Estados Unidos. Eso es un plan. Esto es un plan. Esto es un plan de algo que se llama el estrato del comunismo. ¿Cómo avanzar después de la caída del muro de Berlín? La reorganización de Rusia con un hombre duro para llevar adelante la ideología fuerte de Rusia como potencia, incentivar el patriotismo en los rusos para ir dominando las áreas. ¿Y quién mejor que un hombre que viene de la escuela de la KGB? Un hombre que conoce Occidente como nadie, llamado Vladimir Putin. La Habana, Pekín y Moscú. El plan de meterse en los Estados Unidos. ¿Y quién tiene la ventaja de los tres? Bueno, cuidado. Los asiáticos dentro de los Estados Unidos tienen miles de negocios. Tienen un porciento grande de estudiantes que le paga el Partido Comunista para venir a estudiar a las universidades norteamericanas. Y calladito, calladito, tienen una migración aquí. Y meten que nadie habla de la migración clandestina que entra por California de este país. Y la otra, perfecta, es la emigración cubana. La emigración cubana, Cuba tiene una ventaja grandísima. Porque ahí Cuba mete a seres humanos, a migrantes, con una forma diferente de pensar. Lo estamos viendo en la cara de nosotros. Donde llenan los conciertos de todos aquellos que desafían al exilio abiertamente. Donde se crea negocio, donde vienen artistas, cantan, van, vienen, van y vienen. ¿Por qué? Este exilio es bueno porque me manda dinero, pero además va a influir en una serie de personas, cubanos, con el cuento de Puentes de Amor y de la familia. Y metió 37,000 o 32,000 firmas, Lazo, en las secretarías de Estado. Mientras nosotros veíamos a este tipo paseando en su guagua móvil para llegar a Washington, él no decía nada. Él llevaba 32,000 firmas de cubanos americanos que querían la apertura y el cese de las sanciones de Trump. Y él se presentó con la firma, con la identidad de 32,000 cubanos. Mientras nosotros nos estábamos burlando, que mira cómo camina, mira la guaguita, no se baña. Mientras estábamos en esa, iba a decir una mala palabra, no voy a decirla. Mientras estábamos en eso, Lazo llevaba en su guagua 32,000 firmas de cubanos americanos. Y basta que empiecen a ampliar los vuelos a Cuba y el cubano a comprar vuelos a Cuba. Entonces Lazo sí tenía razón, aunque te duele y me duele a mí. Porque si Lazo no tuviera razón,
no se ampliaron los vuelos a las provincias. Y si las compañías aéreas y charteadoras amplían los vuelos a provincias, es porque tienen clientes, tienen pasajeros que van a comprar esos boletos para ir a Cuba. Esto está pasando en las narices tuyas y mías. ¿Por qué? ¿Por qué? Es que estamos pendientes a las broncas de la internet. Estamos pendientes a la guapería barata de la internet. Y por ahí nos tienen entretenidos. Oye, ¿qué pasa? Este habló, este le habló al otro, el otro le echa malas palabras, el otro. Todo el mundo va, entonces uno termina este y va para el otro, para ver qué responde el otro, porque estamos en el chisme. Porque es una sociedad café con leche, pan con chocolate, pan con mantequilla, como dice el doctor León. Porque somos una sociedad inmadura. Que nos ponen todo a falta de contenido, nos ponen show. Y tenemos que ir ahí, porque queremos ver qué va a responder el otro. Porque así somos. Porque es la esencia del cubano. Nacimos así, somos chismosos. Mientras tanto, la dictadura avanza en su agenda. En su agenda de penetrar la sociedad norteamericana. ¿Es de ahora? No. No es de ahora. El Departamento América, el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos y el Departamento América no existía, que lo atendía Piñero. El Ministerio de Relaciones Exteriores. La inteligencia cubana. ¿Cuántas instituciones tienen trabajando dentro de nosotros aquí en los Estados Unidos? ¿Por qué? Porque han encontrado un exilio como lo quieren tener. Porque el exilio duro se está desapareciendo y hay que cambiar la tónica. Cambiar la tónica y hacernos lo que estamos luchando por derrocar a la dictadura, pero no. Si nos pusieran a pensar todo, los conciertos, quién es, por qué esto, y tú atacado, tienes que decir, coño, nos las están pasando, nos las están poniendo y no las estamos viendo. Pongámonos a mirar. Pongámonos a mirar el juego como el juego de fútbol americano. Cuando hay fútbol americano, hay un coach. ¿Dónde está ese coach? Está en el público, arriba mirando todo y hablando. Porque él tiene una mejor visión del juego. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo y qué hago yo? Me salgo del juego y miro cómo está el terreno. Y digo, por ahí viene ahora esto, por aquí viene otro y estamos ahí. Ahí estamos los miles. Ahí estamos los miles. Porque es el juego perfecto. Es el juego que ha querido el comunismo. Es el juego que ha querido la dictadura cubana. Y yo lo vuelvo a decir, lo tengo que volver a explicar. La dictadura cubana está preparada para todos los escenarios, señor. Lo ha demostrado. Hoy le está boicoteando una cumbre a los Estados Unidos de América. ¿Para qué va a reunir al ALBA? ¿Cuál es la estrategia regional? La única estrategia que puede salir de una cumbre de bandidos es luchar contra el imperio. Más nada. Más nada. De ahí no va a salir nada. ¿Quién va a venir a la cumbre? El argentino. No es tan bobo. Va a venir el chileno. No es tan bobo. Tiene grandes problemas dentro de Chile, pero va a venir un chileno por aquí. Chile, Argentina. Va a venir Paraguay. Brasil no viene.
Bolsonaro no. Panamá sí viene. Colombia sí viene. Perú no sé, Perú no. Bolivia no viene. Perú no sé, no se ha pronunciado Perú. ¿Alguien sabe si Perú se ha pronunciado? No he escuchado a Perú. Costa Rica sí viene. El Salvador no viene. Buquelito. Pichón. No viene Pichoncito. Honduras, con ese apellido, Castro Zelaya, no viene. Hasta ahora no viene. Ahora están reunidos en La Habana, para tú sabes. ¿Qué hacemos, Cuba? ¿Qué hacemos, Cuba? A la última palabra está en La Habana, Cuba, en la cumbre del alma. ¿Por qué están reunidos ahora? Permítame un momentito. Costa Rica. El señor de Guatemala no viene. ¿Por qué? Porque está molesto. Porque su fiscal es una corrupta. Porque la fiscal que puso es corrupta y está declarada corrupta por la Secretaría de Justicia norteamericana. No puede venir, papá. Y también es amigo de Trump. Hay que entenderlo. Pero es corrupta. ¿Cómo va a tener una fiscal corrupta como el fiscal de México? México, puede ser que a última hora el hombre venga. Vamos a poner a México. ¿Por qué? Porque el tipo sabe que al final tiene muchos migrantes en Los Ángeles, California. Entonces estamos viendo una cumbre. Viene Ecuador. Lazo viene. Ecuador, perdón. Dominicana viene. Yo pienso que Dominicano con tanta gente en Nueva York no se vuelva loco. Dominicana viene. Haití, no sé, vamos a poner Haití, pertenece al Caribe, ¿no? Las islas del Caribe, no sé cuál se ha pronunciado. Bueno, el Caricón dijo que no venía. Qué estupidez, ¿no? Unas islas que están capitalistas, que tienen razón, no vienen. Entonces estamos viendo los países que no van a venir, que cerraron fila para boicotear a los Estados Unidos de América. Lo vuelvo a decir y tengo que recalcarlo. Estos países, ahí vemos la estupidez de estos presidentes. ¿Por qué? Voy a hablar de México, voy a hablar de Guatemala, el de El Salvador, el de Honduras, que tienen miles de migrantes indocumentados en los Estados Unidos. Que su comercio principal bilateral es con los Estados Unidos. ¿Qué oportunidad sería, y lo vuelvo a repetir, para estos presidentes sentarse de tú para tú con Biden y tratar de llegar a acuerdos reales en comercio, en desarrollo, en inversiones, pero tratar fajarse ideológicamente contra los Estados Unidos para alinearse con La Habana, Cuba, para alinearse con Venezuela y con Nicaragua. Tengo que decirle a los ciudadanos de estos países que jodidos van. Van muy jodidos. Ahora, la reunión del ALBA del viernes, se están flotando las manos. Porque el presidente Biden, el lindo de Biden, el muñequito de Biden, manda a las compañías petroleras a negociar con Maduro. Se están flotando las manitos. Porque van a venderle dinero, van a venderle petróleo. ¿Y qué vamos a volver a hacer? Vamos a volver al status quo cuando estaba George Bush, hijo. Que se financió el socialismo del siglo XXI. Se financió con el petróleo que le vendía Chávez a los Estados Unidos y que Estados Unidos le pagaba todos los meses. Y ese dinero que podía agarrar los Chávez para el desarrollo de su país, ¿qué hacía? Regalaba para comprar voluntades. Regalaba para comprar conciencia. Y a partir de ese socialismo del siglo XXI, del Foro de Sao Paulo,
Y todas estas cosas que van creciendo, van naciendo como apéndice del Foro de Sao Paulo, no es nada más que una extensión de la política de La Habana, Cuba, del cuarto piso de La Habana, Cuba, del Comité Central del Partido. Oye, el cuarto piso de la Secretaría de Estado. Coño, el cuarto piso del Comité Central del Partido. ¿Qué semejanza, no? ¿Qué semejanza? Porque las decisiones políticas del país, los cocotudos trabajan en el cuarto piso del Comité Central del Partido, en La Habana, Cuba, ahí, atrás del monumento Martín. En la Secretaría de Estado, en el cuarto piso. Hay que hacer un libro, el cuarto piso del Comité Central del Partido. Desde ahí sale toda la política ideológica hacia el continente. Y el viernes se van a reunir en La Habana, Cuba, para trazar el plan, para dar la orden y posiblemente no vengan, no vayan. Mandan a sus cancilleres y ahora Biden, para lucirse también, pobrecito el presidente Biden, dice a parar la cumbre de los pueblos. A ver, ¿qué va a hacer Cuba? Le va a mandar un avión con todos los comunistas a estar en la cumbre paralela de los pueblos. Sacarán opositores de Cuba a que vayan. No sé. Vamos a ver. Porque algo que sí tiene la dictadura, algo que tienen los comunistas, es que el dinero ellos lo ponen en función de la lucha ideológica. Ellos sí pueden darse el lujo de coger un avión y venir con una caterva de comunistas a Los Ángeles o a Panamá. ¿Por qué? Porque ellos pagan. Su dinero es para eso, no para alimentar al pueblo cubano, sino para propaganda. Ya dentro de California están los círculos bolivarianos listos para manifestarse en la cumbre de Los Ángeles. Sí, en California ahí están los círculos bolivarianos para manifestarse en contra de la cumbre. Eso está pasando aquí, en los Estados Unidos. Porque aquí está la avanzada de los comunistas. Nosotros tenemos que costear nuestros viajes para poder contrarrestar a los comunistas o las organizaciones que cogen dinero a través de los GRAN, que movilicen un grupo de cubanos y que se lleven a un grupo de cubanos grandes de los diferentes lugares de Estados Unidos para contrarrestar y que sean partícipes de la cumbre de los pueblos, la sociedad civil de los cubanos del exilio de la diáspora. Porque nosotros tenemos que trabajar muy duro. Nosotros tenemos que trabajar muy duro. Pero como comunistas no trabajan, son parásitos, son mantenidos, todo el dinero que ellos tienen que dejan de darle comida al pueblo cubano, lo cogen para llenar un avión y llenarlo y meterlo en Los Ángeles, California. Federación de Mujeres Cubanas. Están quitando Sí, es que esto, y además, esto, mira, y te voy a decir, y sobre esto yo tengo algo también, déjenme apuntarlo por aquí, los tiroteos. Los tiroteos, déjenme apuntarlo por ahí. Ya lo que va a pasar con esta cumbre está el boicot. Estados Unidos nos ha puesto duro los pantalones para decir, yo voy a hacer que López Obrador este desaire me lo pague fuerte. Voy a cortar la remesa familiar. Tú puedes hacerlo. Tienes un comercio bilateral. Es increíble, señores. Es increíble cómo se atreven a boicotear a los Estados Unidos. Ya cuando esto está pasando, es que estamos a las puertas. Si no nos apretamos, los ciudadanos de verdad, decentes de los Estados Unidos, los que creemos en la democracia, en las instituciones, no nos apretamos de aquí a noviembre para decir en noviembre cambiamos esto, este país se derrumba. Este país se va al pique.
con lo que estamos viendo, con esta agenda tan acelerada de la autodestrucción interna de los Estados Unidos. Y esto puede traer malas consecuencias, porque hay un norteamericano que no va a aguantar esto. Para que sepa. López Obrador. Dice Ernesto, parece que esté por ahí, son libres y soberanos. La dictadura no se le puede tratar como un país libre y soberano. Ernesto Aguilar Padilla. Porque Cuba, la dictadura cubana, no le da libertad ni soberanía a su pueblo. Porque tiene a presos opositores como López Obrador, presos opositores de conciencia que no han tirado un tiro. Que se dejen de cuento, no han tirado un tiro. Entonces, a Cuba no se puede tratar como un país libre y soberano. Ni se puede tratar a Cuba diciendo que son en la autodeterminación de los pueblos. Porque el pueblo cubano no es autodeterminado. Hay que ser intolerante con los comunistas, papá. Porque en Cuba, esa palabrita de intolerante, mejor dísela a Cuba, que ha sido intolerante con su pueblo, ha sido cobarde con su pueblo. Sí soy intolerante. Con los corruptos, con los dictadores, hay que ser intolerante. Lo siento el que se ponga bravo. Con los comunistas hay que ser intolerante porque los comunistas no son tolerantes, porque si no, no estuvieran tramando echarle de 5 a 10 años a Alcántara. Eso no se puede hablar con ellos. No se puede ser tolerante con los comunistas. No se puede ser tolerante con aquel que mete preso al que piensa diferente. Con aquel que tiene a su pueblo muerto de hambre. Con aquel que se llena su panza en fiesta. Vive y no se le puede estrujar el corazoncito a la señora Liz Cuesta. Porque en su casa hay una planta eléctrica. En la casa de Díaz Canel hay una planta eléctrica. Señora Liz Cuesta, a bailar a casa del trompo aquí, no va a bailar conmigo. Y usted tiene todos los servicios de seguridad personal a su disposición. USA no puede respetar a los terroristas que quieren acabar con este país. USA no puede respetar a Cuba, porque Cuba no es libre y soberana, porque su pueblo no ha votado por ningún presidente. Porque Nicaragua es tan corrupto que violentó las elecciones de su país metiendo preso. Porque el corrupto de Maduro, narcotraficante, que tiene a 2 sobrinos presos en los Estados Unidos, porque es la familia de todos estos tipos, los descendientes de todos estos tipos, son unos corruptos, son unos sucios. Estos descendientes de todos estos comunistas. No se pongan bravos algunos, no todos. Porque después sale el nietecito de aquel por allá a ponerse bravo, a querer demandarme. No todo. Pero el que salta es porque le picó. Porque si no salta, no te pica y te queda tranquilito. Quédate calladito. ¿Para qué tú saltas? No salte. Cuando yo digo los descendientes, no todo. El que salte, saltó por algo. Saltó por algo. Pero la mayoría son corruptos. Excepto algunos. ¿Me vas a demandar? ¿Me vas a demandar, Bitongo? No. Estados Unidos tiene que ser intolerante con el que no respeta a su pueblo. Y López Obrador ha cometido un atrevimiento. Eso que él pregona. La no intromisión en los asuntos internos de un país. El país que invita en los Estados Unidos. Y usted se está intrometiendo con el anfitrión de la cumbre. Porque a la cumbre de Panamá fue Panamá quien invitó a Cuba.
para que Cuba existiera. Pero los Estados Unidos se adjudican el derecho. En mi casa entra quien me dé la gana. En mi casa no entran los corruptos y los ladrones. Porque tú no puedes ser corrupto, tú no puedes ser amigo de un ladrón. Tú no puedes ser amigo del que maltrata a su familia. ¿Por qué? Si tú tienes un vecino que maltrata a sus hijos, que maltrata a su esposa, que la amarra, porque se portan mal o porque quieren hablar y él no la deja, ¿qué tú haces? Es tu amigo, te sientas con él. Porque dice un dicho que decía mi abuelito Ernestito: dime con quién anda y te diré con él quién eres. A las cumbres donde existan la democracia no pueden ir Cuba, Venezuela y Nicaragua, lo siento. Mientras tu presidente corrupto, llamado Andrés Manuel López Obrador, sin moral, no hable de los derechos humanos en Cuba, no hable de la oposición cubana, tu presidente López Obrador está descalificado para millones de cubanos. Tu presidente Obrador, para muchos cubanos decentes, que somos la mayoría, los que no queremos la dictadura, somos decentes, o un poquito más decentes que los comunistas, o mucho más decentes que los comunistas, ya para nosotros está en el basurero de la historia. Y cuando Cuba sea libre, vamos a ir a quitarle su medalla, por lo menos la medalla a José Martí. Descalificar a todo el que la dictadura le ha dado, porque le ha dado la medalla a José Martí a dictadores del mundo, africanos que han matado gente, han puesto en el pecho de los asesinos a José Martí. Yo siento que se ponga bravo conmigo. Yo sí soy intolerante y me gusta ir por ahí. Lo siento, así soy yo. Así aprendí a ser con todo aquel que sea injusto con los seres humanos de sus países. Y ahora que me dice Diana la palabra santa, cuando yo escucho la... Señor, ustedes han visto bien el video de Candyman, cuando empieza la Guerra Santa. Empieza con fuego. Y las palabras, interpreten la canción de Candyman. Entonces, ¿qué siguen los comunistas? Oye, los comunistas tienen que estar por aquí, porque mientras más izquierdistas hay aquí, viniendo a esta directa, les preocupa algo. Les preocupa a los comunistas, les preocupa algo. Yo no entiendo a los comunistas cómo pueden defender a un gobierno que viola los derechos humanos, a un gobierno que tiene presos de conciencia. Yo veo este mundo lleno de hipócritas, de gente tan miserable, de gente siete-vecinos, de gente pequeñas. Porque tú puedes profesar cualquier ideología, pero cuando se violenta los derechos de una nación, de un pueblo, y te meten preso, ¿qué diferencia hay entre la apartheid y la dictadura cubana? ¿Qué diferencia hay? Hay mucha diferencia entre Pinochet y la dictadura cubana. Tiene más muertos la dictadura cubana que Pinochet. Tiene más muertos la dictadura de Maduro que Pinochet. Todos vimos las escenas. Yo me imagino estos comunistas, si las escenas de los hombres y mujeres, jóvenes y niños protestando en Venezuela, que las tanquetas les pasaban por arriba y los soldados disparaban de la Guardia Nacional. Si fuera un régimen de esto de derecha, ¿cómo estuvieran las locas de la izquierda? Estuvieran alborotadas las locas de la izquierda. Yo pregunto, parece que este llegó tarde, si estuviera Pinochet, Obrador hubiera invitado a Pinochet, o estuviera la ñañe que sacó a patar por las nalgas al descarado de Evo Morales, que quería reelegirse en el poder y que el pueblo lo sacó en manifestaciones y que mandó al ejército a tirarle al pueblo y que el ejército no le hizo caso. Seguro,
¿Aceptarían ustedes cómo se hubieran puesto las locas de la izquierda, las analfabetas de la izquierda, si el gobierno de Maduro fuera de derecha y estuviera masacrando como masacró Maduro a los jóvenes en la calle? ¿Cómo se hubieran puesto estas locas de la izquierda? Estuvieran alborotadas pidiendo intervención. López Obrador no hubiera invitado, López Obrador no hubiera invitado a un régimen como Maduro si fuera de derecha. Ahí no hay soberanía, ahí no hay libertad. Ah, pero como violan los derechos humanos, como asesinan porque son de izquierda, están permitidos. ¿Me entienden? Están permitidos. Están permitidos. Entonces, al carajo, como dice López Obrador, al carajo con los socialistas. Que se vayan para el carajo. No tienen que venir a los Estados Unidos a sentarse en una cumbre decente. Que se unan entre ellos, los delincuentes, que se unan, porque además todos son unos delincuentes. Todos son unos delincuentes, unos perversos, unos corruptos, unos sucios. Qué bien me siento cuando lo digo, caballero. Pues cuando escucho a López Obrador diciendo a la derecha cosas, y entonces yo tengo que decirle, la izquierda fascista, la izquierda miserable, la izquierda esto, y que se vayan al carajo la izquierda. Yo tengo que sentir bien porque estoy en mi espacio. Y si no le gustan los comunistas, que se vayan. Que se vayan para el carajo. Porque yo cuando digo escucho a López Obrador mandando para el carajo a la gente, yo te tengo que decir desde aquí, López Obrador, te vas para el carajo. Y ojalá que Estados Unidos te ponga duro contigo y no hay cumbre, no venga y te cierro completo la remesa familiar. Intolerante conmigo, yo soy el que tengo el poder. A mí hay que respetarme. La soberanía, mientras se violen los derechos humanos en un país, mientras un país encarcele, mientras un país no tenga elecciones libres y democráticas, no le dé el derecho al pueblo a hablar, no puede sentarse en una cumbre en los Estados Unidos. Ya bastante que tienen el edificio de la ONU en Nueva York. Deberían largar ese edificio para Rusia, para Moscú, para Pekín. Que lo paguen los chinos, lo paguen los rusos, porque lo estamos pagando los contribuyentes norteamericanos. Somos los que pagamos todas las instituciones de las Naciones Unidas. La pagamos nosotros. La pagamos nosotros. Que se vea ese edificio, que saquen ese edificio, que lo pongan en Pekín, en La Habana, o en Moscú, o en Ciudad de México. Si a veces nos podemos quitarnos un poco, como dijo Trump, quitarnos un poco de dinero que nos están sacando del bolsillo para mantener un grupo de parásitos que no hacen nada, como la Bachelet, que no hace nada por los derechos humanos del pueblo cubano, que no hace nada por los derechos humanos del pueblo, del pueblo venezolano, del pueblo nicaragüense. Pero coño, cuando pasa algo en otro país, la Bachelet salta. O a Estados Unidos, hoy violando los derechos humanos, que están violando el derecho humano de esto, que están violando esto. Se van para el carajo. Se van para el carajo. Qué rico me siento cuando digo eso. Que escucha a López Obrador y yo tengo que decirle a los izquierdistas, váyanse para el carajo. El carajo es el palo del barco. De la Niña, la Pinta y la Santa María. Qué rico decirle a los comunistas, váyanse al carajo. Vete al carajo, Canel, vete al carajo, Maduro, vete al carajo, Daniel Ortega, vete al carajo, López Obrador, váyanse al carajo, todos los fascistas de América Latina. Viva la libertad, viva Cuba, viva y libertad para los presos políticos. A duela de quien le duela, que se vayan para el carajo, que se vayan para el carajo todos. Amigos, gracias. Gracias, qué bien me siento cuando los mando al carajo. Mándenlos todos, vamos a decir todo por el chat, por favor. A ver. Vamos a hacer un trabajo. Pongan todo al carajo los comunistas, pónganlo ahí, para que Ernesto vea. Que se vayan para el carajo. Vamos a poner todo al carajo los comunistas. Yo voy a poner mi comentario. Al carajo los comunistas. A ver, al carajo los comunistas. Al carajo los comunistas izquierdistas. Al carajo. Pongan todo así, amigos. Vamos a ponerlo todo. Vamos a llenar el chat ahí para decirle, para que Ernesto vea. Al carajo los comunistas, así mismo. Vamos a mandarlo para el carajo a todos.
Que se vayan al carajo, así mismo. Señores, vamos a llenarle Ernesto, este que está por aquí, los comunistas, que se vayan para el carajo. Al carajo los comunistas. Así que no se siente bien uno cuando López Obrador en la mañana manda el carajo a las personas que trabajan para que los médicos cubanos entren a México. Al carajo. Al carajo. Te vas al carajo, Ernesto, tú también. Te vas al carajo. Con eso no me vas a hacer daño, Ernesto. Con eso no me vas a hacer daño, de verdad que no. No me digas lo que hiciste, dime lo que estás haciendo. Con eso no me salpica. Eso ya no me salpica. Eso es un cuento viejo de los detractores míos y del canal. Al carajo los comunistas, la mierda los comunistas, un salva. Así mismo. Oye, gracias, amigo. Gracias, amigo. Así mismo, ahí mismo, Mr. Antón también. Que se vayan los comunistas al carajo. Mire qué bueno. Mire este chat. Así nos gusta, amigo. Así nos gusta. Ahí está Ernesto tal, no puede. Ernesto, vete al carajo. Hoy te voy a mandar al carajo. Hoy me siento bien. Eso no me pincha, Ernesto, de verdad. A estas alturas, Ernesto, llevo muchos años en esta lucha. Llevo muchos años denunciando el castrismo, Ernesto, de verdad que no. Yo tengo una historia, vete al canal. Mira, vete al principio del canal y así me das un poquito de like y digo la historia, la mía. Así que vete ahí, Ernesto. Yo nunca he negado quién he sido, ¿sabes? Lo bueno que tengo yo, que tengo valor, tengo pantalones y me abrocho los pantalones por delante y no me los abrocho por atrás. Porque el 22 de septiembre de 1968, a mi madre y a mi padre, Mercedes Sea y Alberto Calvo, en paz descanse, le dijeron, nació un machito, varón masculino rodeado de puras bellas mujeres cubanas. El único que nació ese día en el Hospital Naval, 22 de septiembre, a la 1 de la tarde. El único macho fui yo. Porque yo sé abrocharme los pantalones por adelante, no me los abrocho por atrás. Porque me enseñaron a ser machito y reconocer todos mis errores. Y los reconozco. Así que, al carajo, Ernesto. Al carajo los comunistas. Al carajo Obrador. Al carajo Maduro. Al carajo Díaz Canel. Al carajo Nicolás Maduro, Daniel Ortega. Y al carajo todos los comunistas del Comité Central del Partido Comunista de Cuba. A todos los asesinos de mi país. Todos los asesinos. La familia Castro, al carajo también. La familia Díaz Canel, al carajo también. Lo siento. Cuídense mucho. Gracias por seguir el canal, por favor. Mira este miserable, mientras su pueblo se está muriendo. Tantos muertos en sus manos, en su conciencia, está bailando. Pero nosotros bailamos mejor que tú, Maduro. Mira, bailamos salsa mejor que tú, Maduro. Mira, cuando quieras aprender a bailar salsa, avísame, Maduro, que te voy a enseñar. Tú y yo solito, para bailar sin escolta, para enseñarte una clasecita de salsa, Maduro. Vete al carajo, Maduro. ¡Arrepiéntete, hijo del diablo! ¡Santo Jehová! ¡Vida! ¡Suena! ¡Vida! Arrepiéntete, Maduro. Saludos, amigos. Oye, amigos, gracias. Gracias a todos ustedes. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Nos vemos mañana con el doctor Gustavo León. Pensamos que puede estar el doctor con Gustavo León con nosotros. Así que vámonos con la canción. Con esta nos vamos hoy. Con esta nos vamos. Y después con Catimán. Que se lleven todo lo malo. Que se vaya. No aguantamos más los palos. Que se vaya ya. Porque el pueblo sufre y calla. Que se vaya. Que se lleven la